Hola gente de YouTube, aquí les traigo un nuevo video para el canal, y bueno, aquí les traigo esta vez un video hablando sobre las videoconsolas, ya que en lo personal una videoconsola es más que un pedazo de circuitos y un pedazo de plástico. Ok, no, espero que te suscribas a mi canal, y me dejes un buen me gusta aquí abajo. Sin más que decir, comenzamos. En primer lugar, ¿qué es una videoconsola? Una videoconsola o consola de videojuegos es un sistema electrónico de entretenimiento para el hogar que ejecuta juegos electrónicos, videojuegos, contenidos en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas de memoria o cualquier dispositivo de almacenamiento. Los primeros sistemas de videoconsolas fueron diseñados únicamente para jugar videojuegos, pero a partir de la sexta generación de videoconsolas han sido incorporadas características importantes de multimedia, internet, tiendas virtuales, servicio en línea como Nintendo Network, PlayStation Network y Xbox Live. Una videoconsola es un pequeño sistema electrónico que está diseñado para ejecutar juegos desarrollados en un computador personal o servidor. Al igual que los ordenadores personales, pueden adoptar diferentes formas y tamaños. De este modo, pueden ser de sobremesa, es decir, requieren ser conectadas a un televisor para la visualización del videojuego, y a la red eléctrica para su alimentación, en la cual suelen consumir 12 voltios. Perdón si no dije lo que es una consola portátil, ya que no encontré mucha información sobre esta, y la que encontré no me gustó mucho. Ahora vamos con sus orígenes. En la industria de los videojuegos, las videoconsolas han sido clasificadas en distintas generaciones. Esta clasificación la determina su tiempo de lanzamiento y la tecnología existente en ese momento. Las empresas fabricantes lanzan una nueva consola en determinado tiempo, que puede variar entre 5 o 6 años. Por otro lado, algunas generaciones están señaladas por un número determinado de bits, los cuales determinan el ancho de bus del procesador, de la segunda generación hasta la sexta generación. Las primeras videoconsolas que aparecieron en el mercado llevaban procesador de 8 bits. La segunda generación, algunos fabricantes ya presentaban equipos de 16 bits. A partir de esta cantidad, se fueron realizando las siguientes generaciones de consolas. Una consola de generación superior no tiene que poseer necesariamente un procesador de ancho de bus de datos de más bits, al contrario que la creencia popular, que piensa que en cada generación se dobla el número de la anterior, ya que la potencia de un procesador está determinada además de por su ancho de bus por su estructura y velocidad. ¿Hasta aquí todo bien, no? Pero te preguntará qué es un bus. En arquitectura de computadores, el bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. Siguiendo con el tema, los primeros juegos de computadora aparecieron en la década de los 50, estos utilizaban pantallas vectoriales, no de vídeo analógico. No fue hasta 1972 cuando se lanzó la primera videoconsola de sobremesa por la compañía electrónica Magnavox. La Magnavox Odyssey fue creada por Ralph Baer, considerado como el padre de los videojuegos. La Odyssey tuvo un moderado éxito, sin embargo, con el lanzamiento del juego arcade Pong de Atari, comenzaron a popularizarse los videojuegos, el público comenzó a mostrar interés ante la nueva industria. En el otoño de 1975, la compañía Magnavox cede ante la popularidad del Pong, se cancela el proyecto Odyssey, ya que el público solo jugaba a Pong y hockey en la Odyssey 100. Una posterior actualización de la consola Odyssey 100, la 200, llevaba incorporada una pantalla de puntuación, permitía hasta 4 jugadores, y se vendía junto con un tercer juego, Smash. Casi simultáneamente, la cadena de centros comerciales Sears compró los derechos del sistema Atari Pong y lo introdujeron en el mercado de consumo bajo el nombre de Sears Telegames. Al igual que en el mercado arcade, el mercado pronto fue inundado por consolas clones de Pong y juegos derivados. Segunda generación. En esta generación resaltaron Atari 2600, ColecoVision, Mattel Intellivision, Atari 5200, SG, 1000 y la televisión Game 6. El dominio absoluto fue de Atari, aunque tuvo al menos 2 rivales destacables. ColecoVision con el doble de colores que la 2600 e Intellivision de Mattel, que por primera vez en la historia incluye un APU de 16 bits. Algunas empresas japonesas como Sega o Nintendo hacían sus tímidas incursiones a nivel doméstico. Tercera generación. En 1987 Neki Hudson ponen la consola PC Engine en Japón o TurboGrafx en el resto del mundo, que tienen un APU de 8 bits pero un chip gráfico de 16 bits. En 1988 Sega presenta su consola con un APU de 16 bits conocida como Sega Genesis en América y Sega Mega Drive en Europa y Asia.
En 1990 Nintendo saca su consola de 16 bits Super Nintendo y este mismo año, la productora de arcades SNK saca Neo Geo, la consola más potente de esta generación llamada el Rolls Royce de las consolas por su elevado precio. Esta generación destaca por los chips gráficos añadidos al cartucho, como el Super FX y SVP, y las ampliaciones de hardware de Mega Drive, Mega CD y Sega 32X. Aparecen conceptos como multitarea, multimedia, gráficos vectoriales, etc. Super Nintendo es la consola más vendida con 49 millones de unidades, aunque la más vendida en Europa es Mega Drive. Quinta generación. En la quinta generación nos encontramos con muchos fabricantes de juegos que presentaron diversos equipos con características parecidas a las de un PC. Estos fabricantes comenzaron a presentar títulos en un entorno 3D, aprovechando la mayor capacidad de hardware de los equipos. A esta generación se la conoce como la era de los 32 bits, aunque ocasionalmente algunas personas se refieren a ella como la era de los 64 bits, puesto que Nintendo lanzaría 2 años más tarde un sistema que rompería este apodo. Se trata de la consola Nintendo 64, a la que raramente se llama también la era 3D. Se trata de una generación que supuso el paso de los 2D a los entornos tridimensionales 3D, que comenzó en el año 1994 cuando Sega lanzó su Sega Saturn y Sony su PlayStation, la cual supuso la irrupción de esta compañía en el mundo de los videojuegos. Básicamente el mercado estaba dominado por 3 consolas: Nintendo 64, 1996, Sega Saturn, 1994, y PlayStation, 1994. La demografía en las ventas de consolas varió considerablemente, pero estas consolas definieron la guerra de consolas de esta era. La 3D Interactive Multiplayer y la Atari Jaguar fueron también parte de esta era, pero su marketing fue pobre y fallaron a la hora de crear impacto. Esta era también vio 2 versiones actualizadas de la Game Boy de Nintendo, la Game Boy Color y la Game Boy Light, solo en Japón. En pantalla están viendo otras consolas que pertenecieron a esta generación. Sexta generación. La Dreamcast fue la primera consola de esta generación, y la última consola de videojuegos de Sega, también fue la primera en cesar su producción en esta generación. Sega implementó un tipo especial de soporte óptico llamado CD-ROM. Estos discos fueron creados con el fin de evitar la piratería de software, relativamente fácil en las consolas de la generación anterior, ya que coincidió con la salida al mercado de las primeras grabadoras de CD-ROM. Sin embargo, este formato fue instantáneamente violado. En 2001, se suspende la producción de este sistema. Sega se enfoca únicamente al desarrollo de software. Sin embargo, la compañía continuó dando soporte a las consolas que fueron vendidas y al formato CD-ROM hasta el 2007. El equipo fue el primero en disponer de un módem de 33,6 KB, con el cual se podía acceder a internet y jugar algunos títulos en línea como Phantasy Star Online. La PlayStation 2 de Sony continuó el mismo éxito de la PlayStation, y fue la primera videoconsola casera en incluir un reproductor de DVD, que permitía reproducir películas en el sistema. Además existía la posibilidad de poner un disco duro interno, en combinación con el adaptador de red. Al igual que su predecesor, también dispuso de un modelo pequeño que fue lanzado en el 2004. La consola fue retirada en 2013. La Nintendo GameCube fue la cuarta videoconsola de sobremesa de Nintendo, y el primer sistema de la compañía que prescinde de los cartuchos. Este sistema utiliza un formato de disco similar al DVD, denominado GameCube Optical Disc, cuyo tamaño es de 8 centímetros. Fue retirada en 2008. La Xbox fue la última consola que salió en esta generación y la primera de Microsoft. Se apoyó como lo hizo Sega Dreamcast en el juego en línea, e innovó al proporcionar a la consola un disco duro integrado. Utiliza el formato DVD y da la posibilidad de guardar música desde un CD de audio a la consola, utilizando los juegos como San Andreas. Tuvo una buena aceptación, aunque una corta vida. Séptima generación. Esta generación se caracteriza por la introducción de la tecnología multinúcleo en la unidad central de procesamiento. También está marcada por la integración del formato de disco óptico Blu-ray y los controladores inalámbricos y la detección de movimiento que han desplazado el clásico controlador por cable. Otro aspecto importante es la distribución de juegos vía Internet, gracias a la aparición del servicio de banda ancha a nivel mundial. Algunos de los servicios de Internet que dan soporte técnico a los juegos multijugadores: la Xbox Live de Microsoft, la PlayStation Network de Sony y la Nintendo Wi-Fi Connection de Nintendo.
Otro aspecto importante que caracteriza esta generación a las otras, es la inclusión de chips gráficos sofisticados que ayudan a procesar imágenes reales. Tal es el caso del procesador digital Qtu. En esta generación Sega dejó de competir con las principales videoconsolas para dirigirse a un mercado de menor escala con el lanzamiento de su mini consola Sega Zone, que al igual que las demás consolas de la generación, está equipada con sensores de movimiento. En este mismo mercado aparece la mini consola Ceevo, que ofrecía juegos en línea y que más tarde anunciaría el cese de su producción. Vtech llegó a la séptima generación con su VS1000 Moniton, una consola que pasó en 2008 que Ceevo en precederlo al 1. Únicamente 3 compañías se disputan el mercado a gran escala: Nintendo, Sony y Microsoft. Nintendo y Sony son empresas de origen de Japón, mientras que Microsoft es la única empresa de origen de los Estados Unidos que disputa el mercado de videoconsolas a gran escala. A finales del año 2005, la Xbox 360 de Microsoft fue la primera en aparecer en esta generación. En noviembre de 2006, aparecen la Wii de Nintendo y la PlayStation 3 de Sony. Octava generación. Esta es la generación que estamos viviendo ahora. Lo destacable de esta generación es el uso de Internet como eje central de la funcionalidad de las consolas, esto convertidos en media centers juntando un único aparato, las funciones de consola de juegos y bazar de venta de películas, series de televisión y otros contenidos desde el propio aparato. Aunque las generaciones anteriores de videoconsolas normalmente se han sucedido en ciclos de 5 años, la transición de la séptima a la octava generación ha durado más de 6 años. La transición es igual de usual en que la consola sobremesa de la anterior generación que tuvo más ventas, la Wii, es la primera en tener sucesora. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden dejar su mega like y suscríbete al canal. Aquí yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao.